Hola gente, este siguiente capítulo, lamento mucho la demora, se lo juro, pensé que iba a ser más corto, pero pues hubo inconvenientes con el internet y una parte con el computador, entonces estuvo así. Este capítulo es un poquito más corto, más que todo pues es un intervalo para que siga la acción. Espero también que lo disfruten y como comenté anteriormente, después pues vamos a hacer las votaciones y tratar de mantenerlo lo más activo posible. Claro, y bueno, listo, espero que lo disfruten. Adiós. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline. El joven se percata que la demencia que sufría el enano podía ser curada o detenida parcialmente por su hechizo. Esto le permitió confirmar que su hipótesis era correcta. No solo están esas criaturas repulsivas. También hay una voz o una entidad que ataca la mente, destrozando la psique y convirtiéndolos en sirvientes de esa entidad. El joven sufre un escalofrío al recordar las palabras que le susurraba al oído. Y cómo éstas se hacían cada vez más fuertes. A tal magnitud que no podía ni pensar claramente. El joven se levanta con dificultad. El movimiento brusco que realizó para activar su hechizo le abrió una de las heridas que el enano cosido en su brazo. El joven rápidamente cierra su herida con fuerza, realizándose un torniquete con algunas de sus prendas que aún podía considerar limpias. Observando a su alrededor, el joven humano toma aquella lámpara que emite un brillo rojizo a causa de ese cristal y lo quiere utilizar para guiarse en esta cueva y poder salir. Mientras se prepara, observa al enano en el suelo y su primer pensamiento es dejarlo o matarlo, por la posibilidad de que despierte y lo tratara de cazar en la oscuridad. Pero mientras lo observa en el suelo, cubierto de sangre y cabello, el joven humano, aún con sus heridas, que le provocaban un gran dolor a su cuerpo, sus ojos solo podían ver a una persona desesperada. Y las lágrimas que recorrieron los ojos del enano golpean la mente del humano, comprendiendo su desesperación y no culpándolo por su dolor, recordándole a su comportamiento en esas ilusiones que el señor Arthas lo sometía, para fortalecer su mente como espíritu, decidiendo seguir el ideal de su maestro, rompiendo algunas de sus prendas, que aún se mantenían en una pieza. Las utiliza como cuerda y una camilla improvisada, subiendo con dificultad a aquel enano. Con una mano sostienen la lámpara, para alumbrar su camino. Y con la otra sostiene la camilla, arrastrando al enano inconsciente por aquel túnel. El dolor de cada paso es tan profundo, que penetra los recuerdos del joven. Observando en la oscuridad imágenes de su entrenamiento como ilusiones sobre esas monstruosidades. Al parecer esas criaturas atacan la mente de los seres conscientes.
El joven se plantea que puede resistir la constante tentación. Por el ritual que pasó. Para fortalecer su cuerpo. Pero, aún así, tuvo que lanzarse un hechizo en él para poder proseguir y no sucumbir a la locura. El joven humano sigue caminando por aquella oscuridad. Hasta toparse con una tenue luz. Que despejaba aquellas tinieblas. El sudor rebosaba de la cabeza del joven humano. Escurriendo gotas de su larga cabellera dorada. Ante el cansancio. El joven humano. Siente como su camilla improvisada comenzaba a moverse. Volteando rápidamente su rostro. Observando. Al enano. Confundido. Y el joven humano antes de poder pronunciar una palabra. Aquel enano en un tono apenado, le pide perdón. Con lágrimas en sus ojos. El joven humano. Observa al enano. El cual ante su miseria. Logra detectar arrepentimiento. Confirmando la hipótesis del joven. El humano. Se acerca lentamente, al enano. Y en tono comprensivo, imitando el comportamiento del señor Artas. Le pide que se calme. Diciéndole que lo entiende. Entiende la desesperación que vivió. Y no lo juzgará por los actos cometidos. Pero si su conciencia le sigue reclamando un castigo, una penitencia, algo que le permita poder perdonarse. Yo te lo puedo dar. El enano. Baja su mirada con tristeza. Esperando. Aquel castigo que el joven humano le propinaría. Pero el tiempo pasó y el enano no sentía nada. Levantando su mirada. El joven humano le comenta que su castigo es vivir. Vivir. Por las personas que traiciono, vivir por las vidas que acabo. Y más importante. Buscar un perdón propio. Entre tu gente. Posando su mano sobre el hombro del enano. El cual libera lágrimas de tristeza como de dolor. No siente que merezca vivir. No cree poder seguir. Ante esta respuesta, el joven humano le responde. Si fuera tan sencillo. No sería considerado un castigo. Así que Gondo Firebeard. ¿Buscarás el perdón de tus tormentos, en la vida? ¿O lo harás en la muerte? Aquel enano después de escuchar esas palabras. Se mantiene callado. Observando al joven humano. El cual en sus ojos. Reflejaba una luz de esperanza. Una luz, que le dio el valor para tomar la decisión más difícil. Respondiéndole al joven humano. Buscaré mi redención. En la vida. Esta respuesta, provoca que el joven humano. Sacará una sonrisa de su rostro. Brindándole la mano a aquel enano. Diciéndole. Entonces salgamos de este infierno. Aquel enano asintió. Tomando la mano del joven humano. Adentrándose a la oscuridad de aquel abismo. Mientras escalaban las paredes rocosas de la cueva. Aquel enano. Se detiene bruscamente. Preocupando al joven humano. El cual voltea. Y le pregunta si se encuentra bien. Aquel enano. Sacude su cabeza. Mientras le dice al joven humano. Que siente un tenue dolor de cabeza. Pero ese no es el problema. Manteniéndose callado. El joven humano le pide que le cuente. El enano. Suspira y le dice. Últimamente ideas retorcidas comienzan a surgir en mi mente. No deseo hacerlas. No quiero hacerlas. Pero cada segundo. Aumente la ansiedad de querer realizar aquellos actos. Y con este impulso. Justificaciones en mi cabeza. Me tratan de calmar. Para hacerlos. Antes de que el aturdido enano. Pudiera seguir hablando. El joven humano. Baja la pared. Y posa su mano sobre su frente. Y de esta una tenue luz comenzaba a surgir. Desapareciendo aquellas ideas que le aterraban a aquel enano. El enano sorprendido. Trata de preguntarle qué fue lo que hizo. Pero al levantar su mirada. Observa con terror. Como el rostro del joven humano escurría sangre. De su nariz. Como de sus orejas. El enano. Quiere parar el escalado. Bajar y curar sus heridas. Pero el joven humano. Le pide que no. Tienen que salir de este lugar lo antes posible. Aquel enano no entiende cuál es la prisa. Aunque queda poca comida. Aún puede mantenerse unos días. Los suficientes para que él se recupere. El obstinado humano. Sigue subiendo mientras le responde. No es por la comida. Hay algo en esta tierra que nos está enfermando. Y no hablo de una plaga mundana. Es algo que quiere carcomer nuestra mente. Hasta dejarnos. Como seres enloquecidos. Que les sirvan de una manera u otra.
Aquellas palabras provocan escalofríos al cuerpo del enano. Aún no logra entender por completo lo que decía el humano. Pero aún con sus dudas y miedos, él decidió seguir viviendo, buscando la esperanza de poder salir de este lugar y poder redimir sus faltas. Siguiendo al joven humano hasta las últimas consecuencias.